más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso vamos caminando, con el viento a favor iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Son las 2:03. Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. En contexto, 97.3. La información es un bien común para formar tu criterio. En contexto, por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Integrantes del Cabildo de Ozumba denuncian obstáculos e irregularidades al interior del órgano deliberativo. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presenta 80 acciones contra bandos municipales. Canciller mexicano plantea fortalecer alianzas interregionales. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de En Contexto 97.3 a través de la señal comunitaria de La Voladora Radio. Es martes 24 de marzo de 2026 y son las 2:03 de la tarde. En el micrófono nos acompaña Verónica Galicia. La temperatura en Amecameca es de 20 grados. Les recuerdo el teléfono en cabina 597 97 852 52. También nos encuentra en las redes sociodigitales. Visite nuestra página en internet www.lavoladora.org. También compartimos con usted el WhatsApp 55 40 26 18 14. Todos los canales de La Voladora Radio están abiertos para usted. Sin más, agradecemos su atención y lo invitamos a informarse con nosotras. Noticias locales, en contexto. Iniciamos este recorrido informativo por la región de los volcanes en el municipio de Ozumba. Y es que la síndico municipal Leticia Arenas Galván, así como la segunda regidora Dominga Sánchez Valencia y la cuarta regidora Verónica Castro Castillo, señalan que el ejercicio de sus funciones dentro del Cabildo de Ozumba se ha visto afectado por diversas condiciones que, de acuerdo a su testimonio, obstaculizan e impiden el desarrollo de su labor pública. De acuerdo a lo expuesto por las funcionarias en entrevista con La Voladora Radio, desde diciembre de 2025 se han presentado dificultades relacionadas con el acceso a la información, la operación administrativa y la dinámica interna de este órgano de gobierno municipal. Todos los detalles los tiene Catherine Rodríguez. La síndico municipal Leticia Arenas Galván, la segunda regidora Dominga Sánchez Valencia y la cuarta regidora Verónica Castro Castillo señalan que el ejercicio de sus funciones dentro del Cabildo de Ozumba se ha visto afectado por diversas condiciones que, de acuerdo a su testimonio, obstaculizan e impiden el desarrollo de su labor pública. De acuerdo a lo expuesto por las funcionarias, en entrevista con La Voladora Radio, desde diciembre de 2025 se han presentado dificultades relacionadas con el acceso a información, la operación administrativa y dinámica interna del órgano del gobierno municipal. Entre los conflictos recientes, mencionan la entrega tardía e incompleta de documentación para la deliberación de presupuestos, adquisiciones y programas municipales, lo que apuntan limita la posibilidad de realizar un análisis adecuado previo a la toma de decisiones en cabildo. Los puntos de cabildo nunca van acompañados de la información suficiente. Cuando se los empezamos a solicitar, lo toma a mal, pese a que está reglamentado en el artículo 22 del Reglamento Interno de Cabildo, donde nos tienen que entregar toda la información para que nosotros podamos analizarla y discutirla. Destacaron la sesión donde se abordó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2026 el pasado 23 de febrero,
que fue aprobado por la mayoría de votos por un monto de 240.026.731 pesos con 51 centavos, sin contar con la información completa y sin discusión previa. Las funcionarias señalaron que las condiciones en las que recibieron la información de este y otros temas podrían implicar riesgos en términos de responsabilidad administrativa, al no contar con los elementos suficientes para emitir un voto informado. La síndico y las regidoras apuntaron que además de las presuntas obstaculizaciones en el órgano deliberativo, han padecido distintas restricciones y condicionamientos en el desempeño de sus funciones, como la falta de personal de apoyo, dificultades para gestionar solicitudes ante distintas áreas del ayuntamiento y la ausencia de convocatorias a ciertas actividades institucionales. Estas condiciones, aseguran, han impactado directamente en la atención a la ciudadanía y la continuidad de sus actividades, al grado de que algunas regidurías contemplan el cierre de oficinas ante la imposibilidad de sostener su operación sin personal auxiliar. Asimismo, han señalado que existen diferencias en la asignación de recursos entre distintas regidurías, lo que desde su perspectiva genera condiciones desiguales dentro del Cabildo. Ante las condiciones que narran, recordaron que el pasado 6 de febrero, las 3 funcionarias anunciaron su salida del Partido Verde Ecologista de México para integrarse a Morena a fin de tener respaldo político que les permitiera desempeñar el ejercicio de sus funciones, lo que ha derivado en un entorno adverso al interior del gobierno municipal, acompañado, según su versión, de la difusión de señalamientos engañosos en su contra en espacios digitales y mediáticos. Agregan que desde su perspectiva, han enfrentado escenarios que podrían construir violencia política en razón de género, así como actos de hostigamiento, lo que ha derivado en la implementación de acciones legales en algunos casos. Con la serie de problemáticas que se han presentado en los últimos meses, las funcionarias optaron por dejar constancia de sus observaciones mediante mecanismos formales, como oficios y registros en actas, con el objetivo de documentar su participación en las decisiones del órgano colegiado. Pese a las dificultades expuestas, indicaron que intentarán continuar realizando sus funciones en la medida de sus posibilidades, aunque reconocen que el contexto actual representa un reto para el ejercicio de sus responsabilidades. Para conocer la versión del presidente municipal de Ozumba, este medio solicitó 2 entrevistas, mismas que fueron agendadas por su secretaria. Sin embargo, ambas fueron canceladas. En contexto, Catherine Rodríguez. Pues ahí tiene esta información que han proporcionado estas 3 funcionarias, la síndico, la primera y la 4ª regidora del municipio de Ozumba. Esto dando seguimiento al tema informativo que se ha sucedido desde el primer día que tomó posesión Ricardo Valencia al frente del gobierno municipal de Ozumba. Eso hace más de un año. Y bueno, la situación no ha mejorado, a decir de estas funcionarias, por el contrario, se ha venido complejizando de tal forma que al menos 2 de ellas, es decir, las regidoras, han considerado la opción de cerrar las puertas de sus oficinas, ya que no cuentan con asistentes que puedan estar atendiendo la cotidiana de estas oficinas y que ellas puedan atender, además del señalamiento y las denuncias reiteradas que hacen sobre la obstaculización, la falta de apoyos a los trabajos que tienen ambas regidoras. Y bueno, esto ha derivado en la situación que podemos ver en el municipio de Ozumba. Las funcionarias no están presentes en las actividades públicas del presidente y donde están algunos integrantes de su cabildo. Y bueno, ellas no se presentan, señalan también que estas convocatorias no las hacen con la antelación que deberían de tener, se informa a la mera hora, como fue lo que sucedió con este documento del informe de ingresos y egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026, donde ya señalaron que esta documentación llegó de manera tardía para su análisis y que votaron en contra debido a, por un lado, no hubo el suficiente tiempo para el análisis y por el otro lado, ante la ausencia de documentación que pudiera sustentar lo que ahí se establecía como el tema de los gastos que va a realizar el gobierno municipal para este
año fiscal que pues ya está corriendo. Esa es la situación que vive el cabildo del municipio de Ozumba y por supuesto que tiene repercusiones en la gobernanza, en las acciones, en las actividades para con la comunidad de este municipio. Y bueno, además otro tema que colocan sobre la mesa para discutir es la conflagración que podría haber de todas estas acciones, actitudes para el tema de violencia política en razón de género. Pues hasta allí con el tema del municipio de Ozumba. Usted puede consultar la información completa sobre esta entrevista que concedieron estas funcionarias a La Voladora Radio a través de la página de Facebook de La Voladora Radio. Y bueno, cambiando de tema, esto que tiene que ver con el ámbito estatal y los bandos municipales a propósito de las alcaldías, le cuento que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México promovió 80 acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en contra de diversos bandos municipales correspondientes al año 2026. Esto tras detectar posibles violaciones a derechos fundamentales en distintas disposiciones locales. La decisión se derivó de un análisis jurídico realizado a los 125 bandos municipales vigentes en el Estado de México, en el que se identificó que en 80 de ellos existen uno o varios artículos que podrían contravenir la Constitución estatal. La información es de Adair Lima. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México promovió 80 acciones de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la entidad en contra de diversos bandos municipales correspondientes al año 2026, tras detectar posibles violaciones a derechos fundamentales en distintas disposiciones locales. La decisión se derivó de un análisis jurídico realizado a los 125 bandos municipales vigentes en la entidad, en el que se identificó que en 80 de ellos existen uno o varios artículos que podrían contravenir la Constitución estatal. Entre los derechos presuntamente afectados destacan la seguridad jurídica, el principio de legalidad, así como los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluyendo el principio de interés superior de la infancia. Entre los principales hallazgos, la CODEM advirtió la imposición de multas consideradas excesivas y la existencia de normas que carecen de criterios claros para determinar las sanciones. Esta situación, señaló el organismo, permite que las autoridades municipales apliquen castigos sin valorar elementos esenciales como la gravedad de la conducta, la reincidencia o la situación económica de las personas, lo que genera discrecionalidad e incertidumbre jurídica. Asimismo, se detectaron disposiciones que sancionan conductas propias del ámbito penal, tales como maltrato animal, daños al medio ambiente, discriminación, uso indebido de sistemas de emergencia, quebrantamiento de sellos, disparos de armas de fuego, ataques peligrosos, exhumación, trata de personas y actos contra la dignidad humana. Al respecto, la CODEM enfatizó que los municipios no tienen facultades para legislar en materia penal ni para establecer sanciones que corresponden a otros órdenes de gobierno, ya que ello puede derivar en una doble sanción administrativa y penal por una misma conducta, vulnerando el principio de legalidad. En materia de derechos de la niñez y adolescencia, el organismo calificó como especialmente preocupantes aquellas disposiciones que contemplan la posibilidad de privar de la libertad a menores de edad en el ámbito de justicia cívica. Subrayó que ninguna normativa municipal puede situarse por encima de la Constitución ni de las leyes que protejan a este sector de la población, por lo que permitir este tipo de medidas representa una violación al interés superior de la infancia. De igual manera, la CODEM identificó que algunos bandos municipales incorporan disposiciones que ya habían sido previamente invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sentencias publicadas en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Esta práctica, advirtió, contraviene el orden constitucional y los criterios establecidos por el máximo tribunal del país. El organismo defensor explicó que la facultad para promover estas acciones de inconstitucionalidad se sustenta en diversas disposiciones legales, entre ellas los artículos 28, fracciones primera y 18ª de su ley, el artículo 88 bis de la Constitución estatal, así como la normativa reglamentaria correspondiente. Entre los municipios de la región oriente, cuyos bandos serán impugnados, se encuentran Amecameca, Cocotitlán, Juchitepec, Ozumba, Temamatla y Tepetlixpa. Informó Adair Lima. Bueno, habría que revisar los bandos municipales de estos municipios y de todo. Creo que es importante que la ciudadanía demos lectura a estos bandos municipales. Al final del día son estas articulados, estas leyes que rigen la vida comunitaria, que rigen la vida local
de las comunidades que se encuentran en los bandos municipales, qué dicen respecto a temas que son prioritarios para la comunidad. Pocas personas se dan a la tarea o nos damos a la tarea de leer estos bandos municipales. Recordemos que la publicación de los bandos municipales, al menos en el caso del Estado de México, se hacen públicos y se pegan en espacios públicos el 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución mexicana. Los municipios, las municipios, pues recorren varios barrios de la cabecera municipal y de sus delegaciones para realizar estas pegas de los bandos municipales que tienen una letra bien pequeña. Varios de estos municipios también han digitalizado los bandos municipales para que la ciudadanía pueda revisarlos. Entonces, en virtud de ello, será importante conocer cómo se está legislando en el ámbito local la vida comunitaria, la vida pública, y si estas normativas, estas leyes que están ahí plasmadas no contravienen precisamente derechos fundamentales de la ciudadanía. Se habla de temas de derechos de bienestar animal, derechos a la dignidad. Entonces es importante que revisemos este tipo de documentos, de, si usted me permite el término, de constituciones locales que rigen la vida de las comunidades. Y bueno, habrá que echarle una mirada y una leída a profundidad a estos bandos municipales. Entre ellos señala el municipio de Ozumba, donde la Comisión de Derechos Humanos mexiquense detectó algunas inconsistencias de artículos que podrían contravenir precisamente la Constitución estatal y, por supuesto, el tema de los derechos humanos. Así que a darle una leída al bando municipal para que pues podamos estar al tanto de cómo está el tema de la legislación local en nuestras comunidades. Noticias estatales en contexto. Y esta semana en el Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, inició la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, que se realiza del 22 de marzo al 28 de marzo, en la cual pues el gobierno estatal contempla la aplicación gratuita de 2.8 millones de dosis de esta vacuna con el objetivo de prevenir la rabia y proteger la salud pública. Todos los detalles de lo que es esta Semana Nacional de Vacunación Antirrábica la tiene Edelis Medina. El gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, llevará a cabo la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2026, del 22 al 28 de marzo, durante la cual se contempla la aplicación gratuita de 2.8 millones de dosis, con el objetivo de prevenir la rabia y proteger la salud pública. Macarena Montoya Olvera, titular de la Secretaría de Salud Estatal, destacó que esta jornada forma parte de las estrategias permanentes para la protección de los animales de compañía, así como para fomentar la tendencia responsable al tiempo que contribuye a salvaguardar la salud de la población. Destacó que la vacunación antirrábica es fundamental para interrumpir la transmisión de virus de la rabia, evitando así posibles contagios en perros y gatos y reduciendo riesgos para los seres humanos. En este sentido, precisó que las mascotas deben recibir su primera vacuna al cumplir un mes de edad, un refuerzo a los 3 meses y posteriormente una dosis anual durante toda su vida. Asimismo, se emitieron recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada. Se exhortó a la ciudadanía a acudir con sus animales acompañados por una persona adulta. En el caso de los perros, deberán portar correa y, de ser posible, bozal. Para los gatos se recomienda su traslado en jaulas, cajas, bolsas especiales o envueltos en tela, con el fin de evitar incidentes y asegurar la integridad de tanto de los asistentes así como del personal de salud. En la implementación de esta campaña participará personal de las 19 jurisdicciones sanitarias del Instituto de Salud del Estado de México, en coordinación con autoridades municipales, organizaciones sociales y voluntariado, lo que permitirá ampliar la cobertura y garantizar el acceso
acceso gratuito a este servicio en toda la entidad. La titular de la dependencia informó que se instalarán módulos de vacunación en centros de salud y espacios públicos distribuidos en los 125 municipios de la entidad. La ubicación de los puestos, así como fechas y horarios de atención, podrán ser consultadas a través del portal oficial de la salud estatal, informó Edelis Medina. Pues ahí tiene esta información, la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, esto también en el Estado de México. Lo invitamos para que consulte los portales de los gobiernos municipales, ahí están anunciando las fechas, los horarios y los lugares donde se han instalado estos módulos para que usted acuda con sus perros, con sus gatos y puedan recibir este biológico. Les recuerdo que la vacuna es gratuita y que es importante que nuestras mascotas, que nuestros compañeros pues reciban este biológico por protección de ellos, pero también por protección de la comunidad, de la ciudadanía, de su familia. Así que pues a estar al pendiente de los módulos, de la instalación de los módulos, de los horarios, para que usted pueda acudir y pueda su mascota recibir esta vacuna. También queremos recordarle que en el caso del municipio de Amecameca, la organización Somos Su Voz Amecameca está realizando un trabajo independiente en el que se ha dado a la tarea, como año con año lo viene realizando, de vacunar, de aplicar este biológico a los perritos que están en situación de calle. Esto sucede también en Amecameca, en la cabecera municipal, donde varios médicos y médicas veterinarias pues se han sumado de manera solidaria a apoyar este trabajo de Somos Su Voz Amecameca y aplicar estas vacunas a estos perritos que pues andan deambulando en las calles y que son muchos de ellos producto precisamente de la irresponsabilidad de los seres humanos. Usted sea responsable, acuda con sus mascotas a estos módulos de vacunación para que puedan acceder sus perritos a esta vacuna. Recuerde que la vacuna antirrábica es anual y es gratuita, así que del 22, es decir, del lunes de esta semana al 28 de marzo está esta semana de vacunación antirrábica en todos los municipios de la región de los volcanes y del Estado de México. Noticias internacionales en contexto. En el ámbito internacional, el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente llamó a fortalecer la cooperación entre países de América Latina, el Caribe y África durante su participación en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Ante la reunión de jefes y jefas de Estado, ministras y ministros de Relaciones Exteriores, el canciller advirtió que los cambios en el contexto internacional impactan de forma directa en la población, particularmente con el aumento de precios de los alimentos, la escasez de medicamentos y combustibles, así como en deficiencias en servicios básicos. La información es de Catherine Rodríguez. El canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente llamó a fortalecer la cooperación entre países de América Latina, el Caribe y África durante su participación en la cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ante la reunión de jefes y jefas de Estado, ministras y ministros de Relaciones Exteriores, el canciller advirtió que los cambios en el contexto internacional impactan de forma directa en la población. La dimensión que han alcanzado los conflictos armados, las tensiones geopolíticas, la crisis climática, la inseguridad alimentaria que subsiste y las desigualdades persistentes. Frente a estos desafíos, México reitera la importancia de fortalecer decididamente el multilateralismo, en el que ambas regiones tienen mucho que aportar en la defensa justamente del derecho internacional y de los principios de no intervención, libre autodeterminación y solución pacífica de los conflictos. El foro tuvo como sede a Colombia,
país anfitrión en el encuentro realizado en el Centro de Convicciones Ágora, en Bogotá, con el objetivo de fortalecer los vínculos birregionales y construir una agenda común frente a los desafíos globales. Durante la apertura, la canciller colombiana Rosa Yolanda Villavicencio subrayó la importancia de construir los lazos entre África y América Latina, así como avanzar en el reconocimiento de deudas históricas vinculadas a la esclavitud y la desigualdad. Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez destacó la estrategia Colombia-África 2022-2026 como un eje para fortalecer las relaciones entre ambas regiones, mientras que el presidente Gustavo Petro profundizó en la necesidad de replantear las relaciones internacionales a partir de la historia compartida entre América Latina y África. El mandatario señaló que ambas regiones han estado marcadas por procesos de esclavitud, explotación y desigualdad, por lo que planteó avanzar hacia una nueva forma de unidad basada en la dignidad humana. Asimismo, advirtió que los desafíos actuales, como la crisis climática, los conflictos internacionales y las brechas sociales, requieren una respuesta conjunta desde el sur global. En el mismo foro, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, llamó a replantear el papel de ambas regiones en la economía internacional, al proponer que dejen de ser proveedoras de materias primas y avancen hacia la industrialización y el desarrollo tecnológico. También advirtió sobre los niveles de hambre que afectan a millones de personas en América Latina, el Caribe y África, y subrayó la importancia de la cooperación en materia alimentaria. Además, advirtió sobre el riesgo de intervenciones externas y subrayó la importancia de defender la soberanía de los países, al tiempo que cuestionó la eficacia de organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU ante conflictos globales. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, destacó la historia compartida de lucha entre las regiones, marcada por procesos de dominación y búsqueda de soberanía. Nuestro país enfrenta desde hace más de 60 años el acto de agresión económica sostenida más prolongado de la historia contemporánea. A este se suma la arbitraria inclusión de Cuba en la lista unilateral de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo, las amenazas de agresión militar y la reciente orden ejecutiva que busca imponer un cerco total a nuestros suministros de combustible bajo la premisa de que las privaciones económicas y los consecuentes daños humanos obligarán a nuestro pueblo a renunciar a su soberanía e independencia. Agradecemos profundamente a los gobiernos de África, América Latina y el Caribe que han mantenido y mantienen solidaridad inquebrantable con Cuba frente a esta injusticia y comparten su apoyo en los foros internacionales, en especial a quienes así se han expresado en esta cumbre. A pesar de la escalada agresiva, nuestro país permanece firme en la defensa a ultranza de su soberanía. Nuestras puertas siguen abiertas para colaborar en iniciativas de cooperación sur-sur en las que podamos contribuir. Ninguna campaña de descrédito puede ni podrá borrar el demostrado y significativo impacto de la colaboración de Cuba en países de todas las regiones durante más de 6 décadas, en particular en el ámbito de la salud. Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos. Cuenten la América Latina y el Caribe y los países de la Unión Africana con la hermandad, la solidaridad de Cuba. Muchas gracias. El encuentro se desarrolló en un contexto internacional marcado por tensiones económicas, crisis sociales y retos ambientales, donde los países participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas y promover mecanismos de cooperación basados en el respeto mutuo y la acción conjunta, informó Catherine Rodríguez. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas.
Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicación@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México. Son las 2:33. Hey, tú. Sí. Tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597 978 5252 o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y regresamos a En Contexto, son las 2:37 de la tarde. Y mire usted, una de las instituciones académicas de la región de los Volcanes que ha tenido un trabajo importante de incidencia social en las comunidades es la Universidad Politécnica
de Atlautla, que se encuentra en este municipio mexiquense. Hemos conocido parte del trabajo de las actividades que se han desarrollado en esta Universidad Politécnica de Atlautla, la UPA, como se le conoce, y bueno, a raíz de ello hemos tenido el contacto con el doctor Eduardo Sánchez Jiménez, quien es coordinador de investigación y desarrollo tecnológico de la Universidad Politécnica de Atlautla, que además ha tenido un gran trabajo, y es precisamente a través del doctor Eduardo que la Voladora Radio ha tenido este acercamiento con los trabajos, las iniciativas de la UPA. Y bueno, el día de hoy lo tenemos en esta cabina de radio. Desde hace mucho, doctor, habíamos estado platicando de que usted viniera, que nos platicara acerca de los muchos proyectos que hay y que viene impulsando usted junto con un gran equipo de docentes, de alumnos en esta Universidad Politécnica, y hasta que se nos hizo, ¿no? Hasta que lo tenemos en este espacio. Muchas gracias por el tiempo, por venir desde el municipio de Atlautla para platicarnos acerca de estos proyectos que están desarrollando. Muchas gracias, Berito. Saludo con todo aprecio y cariño para tu amable audiencia y para ustedes aquí en este radio, en esta radio muy importante que tenemos en la región, y agradecidos, ¿no? Agradecidos de que nos hayan invitado, de que nos den la voz para transmitir qué estamos haciendo atrás de las paredes de la UPA, ¿no? Que eso es importante, lo platicábamos, y me parece sumamente importante la reflexión que usted plantea con sus alumnos, que plantea en la institución, este compromiso que deben de tener las instituciones, no solamente centrarse en estos grandes claustros del conocimiento, sino que el conocimiento sirva para algo y tenga una incidencia social de retribución con las comunidades. Y es así que surge uno de los proyectos quizá más importantes de la UPA, que es el proyecto Gorrión. Sí, efectivamente, ya tiene pues casi poco más de un año que empezamos a hacer los trabajos ahí en la UPA. Planteamos implementar un huerto escolar con la finalidad de hacer de ello un laboratorio. Sí, hemos creído que los huertos escolares son una herramienta más para apoyarnos en el quehacer pedagógico, académico, pero pues damos una visión más al huerto escolar, y esta es una representación o una micro representación del territorio, ¿no? Entonces, a partir del huerto escolar planteamos expandirnos, estar en cada uno de los municipios que conforman la región, y desde ahí pues promover la transformación, que es el ser más importante y la misión más importante de la universidad. Oiga, y como parte de este proyecto Gorrión, hay muchas iniciativas que ustedes tienen. Hablaba del huerto escolar, que además tuvimos la oportunidad de visitar, la granja que también están impulsando, y varios proyectos más. Y uno de ellos, que es quizá el que en este momento está más vigente, tiene que ver con un sistema de monitoreo meteorológico o agroclimático, que es parte también de de un laboratorio que nos comentaba hace un momento. Claro que sí. Todo parte desde el proyecto Gorrión, que lo propusimos como una estrategia de incidencia territorial, ¿no? El proyecto Gorrión contempla 4 componentes importantes. El primero, pues, es un huerto escolar donde se desarrollan actividades que tienen que ver con la promoción de la agricultura, la promoción de prácticas sustentables, la circulación y vigencia de los saberes tradicionales. También tenemos el componente pecuario, donde ustedes ubicaron ahí nuestro gallinero. Ahora tenemos ya también crianza de borregos. Tenemos también otro componente que es la biofábrica, donde estamos generando y procesando los bioinsumos que se ocupan tanto para el área pecuaria como para el área agrícola. Y el componente tecnológico, el cual tiene que ver con una red de estaciones meteorológicas que tenemos la intención de ubicar desde Monte Tlaloc hasta Ocuituco, monitoreando toda la actividad que de alguna manera nos afecta o nos beneficia directamente aquí en la región de los volcanes. Doctor, es sin lugar a dudas importante este sistema de monitoreo, estas estaciones que ustedes van instalando. Nos comentaba, bueno, desde Monte Tlaloc hasta Ocuituco en el estado de Morelos.
a la comunidad en términos quizá muy sencillos que pudiéramos entenderlos? ¿En qué nos beneficia? ¿Por qué es importante contar con estos sistemas de monitoreo? Ok, en primer lugar, ya hay diferentes instituciones como la FAO, que pertenece a las Naciones Unidas y que se dedica al tema de la agricultura, ha insistido a los gobiernos a acompañar a los procesos productivos, los sistemas campesinos, de que ya no es, ya no podemos dejar solos a los productores, a los campesinos que produzcan los alimentos, ¿no? Y dejarlos a la suerte, porque hoy en día el cambio climático, la variación climática y los efectos hidrometeorológicos nos afectan ya de manera muy desastrosa y no tenemos ese acompañamiento por parte de las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces de ahí es donde partimos y decimos que es importante que nosotros como una institución que opera con recursos públicos, cuya finalidad, cuya misión es devolverle ese saber, esa tecnología que nosotros estamos desarrollando, pues devolvérsela al pueblo. ¿Cómo? Pues a través de un sistema de monitoreo agroclimático que no solamente nos está ayudando a ver si va a hacer calor o no, o si va a llover o no, sino que además nos está acompañando puntualmente, ¿sí? Mandándonos recomendaciones todo el día, ¿sí? Desde qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Esto es algo muy importante, Berito, porque el campesino muchas veces planea sus actividades, pero no sabe cómo va a estar el clima a lo largo del día. Y muchas veces tienen que contratar peones, tienen que contratar gente, por ejemplo, para aplicar foliares, pero a las 10 de la mañana ya cambió el clima, ¿no? ¿Qué es lo que les ayuda el sistema a decirles a qué hora es más factible realizar esa práctica o no? O si de plano puede descartarse de acuerdo a la radiación solar o de acuerdo a la humedad y decir, ¿saben qué? Ahorita no es factible aplicar ese tipo de insumos o de prácticas que ni le va a servir a la planta y aparte van a gastar más. ¿Cómo, doctor, yo tengo ahí varias preguntas a propósito de lo que menciona uno, ¿cómo se va a dar este acercamiento con los campesinos, con los productores a partir de estos datos que ustedes recaban? Eso por un lado. Pero por el otro, ¿cómo conjugar el saber empírico que tienen nuestros campesinos, que tienen nuestros productores, con elementos que tienen que ver más con la ciencia, con la academia? ¿Cómo conjugar esos dos elementos? Claro, es algo muy interesante porque ahí donde está. Miren, el valor del proyecto no es poner estaciones meteorológicas, porque evidentemente hay bastantes estaciones. Bueno, aquí en la región no hay muchas, pero México está monitoreado y hay mucha información. El problema es que esa información no baja a quien tiene que tomar una decisión tan importante como qué hago hoy en mi parcela, ¿no? Entonces, la cuestión es esta. Nosotros instalamos ciertas estaciones en lugares estratégicos donde previamente hacemos un estudio de cobertura, ¿no? Donde sabemos que la variación climática o que factores como la humedad, la lluvia, etcétera, son más presentes y más recurrentes, ¿no? A partir de ahí trazamos un radio de 10 kilómetros. Por ejemplo, la estación Gorrión 1, que es la que tenemos en la UPA, pues prácticamente nos da lectura desde Soyatzingo hasta Tepecoculco, ¿no? Son más o menos 10 kilómetros de cobertura. Y ayer fue fenomenal una actividad que hicimos. Ayer llovió bastante aquí en Ameca, ¿no? Pero curiosamente de Soyatzingo para allá no llovió. Entonces, en la semana instalamos, o vamos a instalar en Cuauhtémoc, la Gorrión 2, ¿no? O, en este caso, la otra antena que se llama Coatepoxtle, que también vamos a hablar de ello. Entonces, esa es la antena que nos va a cubrir prácticamente todo lo que es el valle de Amecameca, desde San Rafael hasta Soyatzingo, porque a partir de ahí empieza otro patrón climático, ¿no? Entonces, están instaladas por patrones climáticos. Desde ahí tenemos que ver. Ahora, ¿cómo baja la información? Nosotros previamente en algunos lugares fuimos a hablar con los campesinos, fuimos a hablar con los ejidatarios, con la gente, y que nos dijeran cómo quisieran ellos que se les bajara la información, ¿no? Hicimos talleres de apropiación de la ciencia, ¿no?
donde les dijimos, miren, esta es la estación, funciona así, ¿ustedes le entienden estos datos? Pues no, tampoco nosotros. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Pues entonces empezamos a entablar un diálogo de saberes. Les decíamos, por ejemplo, esta cifra corresponde al porcentaje de humedad y es importante por esto y por esto y por esto. Esta otra es de presión atmosférica y es importante por esto. Cuando va a llover, esta baja y esta sube. ¿Cómo ustedes lo quieren, cómo lo reconocen y cómo lo pueden ustedes interpretar? Algunos nos decían, no, pues con un semáforo, perfecto. Otros nos decían, no, pues hay que hacer con dibujitos, perfecto. Alguien más nos decía, no, pues es que yo ocupo leer, perfecto. Pero alguien decía, yo no sé leer. Bueno, pues entonces vamos a hacer audios. En fin, entonces hicimos todo un portafolio de opciones múltiples para que esa información le llegue a la gente como la gente lo interpreta y lo entiende. Por eso emitimos toda la información desde un canal de WhatsApp, de Telegram también, desde ponerlo en el Facebook, ¿no?, hasta poner audios o poner algún tipo de señalética que nos ayude a entender que está próxima la lluvia, que se acerca la helada negra, en fin, diferentes herramientas pedagógicas. Oye, ¿cómo han tomado los productores, los campesinos esta iniciativa que viene desde la academia? La verdad que ha sido, y aquí quiero felicitar a los campesinos porque también lo han recibido muy bien. Y a veces también pensamos y tenemos esta idea de que el campesino no tiene celular, de que el campesino no puede acceder a este tipo de información porque no conoce, no sabe y por lo tanto mejor que llegue al ayuntamiento o que llegue a la Secretaría del Campo, etcétera, ¿no? Pero realmente nos vimos y que nos demostró la gente que realmente no es cierto. Prácticamente el 90% del campesinado en la región de los volcanes tiene un teléfono inteligente y casi el 95% de todos tienen al menos Facebook, ¿no? Esto es algo bien interesante. O sea, no hay un campesino, a lo mejor 9 de cada 10 sí sabe qué está pasando en las redes, sí entra a ver YouTube porque además ven videos, ¿no? Están informados, es gente que está informada, que ve la mañanera, que de alguna manera ve algún video para hacer un insumo, para, no sé, o hasta para estar viendo memes o estar viendo ahí otro tipo de contenidos. Entonces, sí hay una información. Lo que también observamos es que al campesino que no tiene un teléfono inteligente, pero tiene alguien alrededor de él que le puede ayudar a decirle, mira abuelo, mira tío, mira papá, están mandando la alerta y la alerta viene de esta manera, ¿no? A propósito de una de las estaciones que mencionaba el Coatepoztle, vimos siguiéndolo a través de sus redes sociales, doctor, que esta semana sostuvo una reunión en Apatlaco, en el Parque Ecoturístico, que será el lugar donde se va a instalar esta estación meteorológica, el Coatepoztle 1. Háblenos acerca de esta estación que, bueno, va a estar en Amecameca, ¿no?, que pertenece a los bienes comunales. Bien, hay dos tipos de antenas con dos tipos de monitoreo diferente, porque obviamente la gente de parte alta tiene muchas afectaciones que la parte de la gente de parte baja tienen otras afectaciones, otros intereses, otros sistemas de cultivo, etcétera, ¿no? Entonces dividimos las estaciones en dos bloques importantes. Gorrión, que lo diseñamos más para hacer lecturas del valle, más que nada de lo que es la actividad ganadera y agrícola. Y por el otro lado tenemos al Coatepoztle, ¿no?, que de acuerdo al imaginario colectivo, a la mitología nativa, pues es el guardián, ¿no?, el guardián de los bosques, es ese duende, esa entidad sobrenatural que está en el bosque y que se encarga de promover ese equilibrio, de cuidarlo. Entonces, en honor a esta entidad, pusimos el nombre de Coatepoztle a las antenas que se van a ubicar en la zona forestal. Ok, sí, el fin de semana estuvimos allá con la cooperativa. Vamos a instalar ahí el Coatepoztle 1, que precisamente lo instalamos el día jueves, ¿no? Ya lo echamos a andar, iniciamos el tema de la capacitación y la gente, sobre todo de Amecameca, puede acceder a los datos en tiempo real, puede tener el sistema de alertas, etcétera. Ha sido una
una de las recepciones más emotivas, yo diría, ¿no? Porque hubo una cuestión ahí bien interesante cuando nosotros contactamos a la cooperativa para informarles de qué se trataba. O sea, ni acababa yo de hablar cuando inmediatamente nos dijeron sí, ¿no? ¿Cuándo viene? ¿Qué ocupa? ¿Cuándo lo instala? ¿Cuándo lo echamos a andar? Y entonces se veía la emoción, ¿no? A diferencia, y quiero decir, de otros lugares donde ni las autoridades municipales les interesa, ni a los de campo, ni a los de medio ambiente, les interesa este tipo de actividades, porque los hemos estado correteando. Oigan, háganos una reunión, ayúdennos, pongan un lugar, convoquen campesinos, pero realmente no hay el mismo compromiso, ni tampoco la misma responsabilidad con el territorio, porque al final de cuentas estos grupos como la cooperativa que se encuentra ahí arriba, pues ellos lo viven día a día y de ahí viven, ¿no? Oye, qué triste, ¿no? O sea, lo que nos comentas, porque además los gobiernos municipales tendrían que ser también los primeros interesados en apoyar el desarrollo, en apoyar este tipo de iniciativas, pues no solamente por el bien de ellos, de que están haciendo o están trabajando en algo, sino también por el propio trabajo que tienen los productores. La mayoría de la zona pues sigue siendo una zona donde se cultiva, donde se cosecha y pues bueno, poca atención han tenido por parte de los gobiernos municipales. Sí, esto es lamentable porque de acuerdo a algunos estudios que hemos hecho, aproximadamente el 54% de los ingresos de la economía que tenemos en cada uno de nuestros hogares viene de actividades agropecuarias, ¿no? Entonces, la región habrá servicios y habrá todo lo que quieran, pero el 54% del dinero que tenemos en nuestras casas viene de la actividad agropecuaria, prácticamente, ¿no? Entonces, es increíble de ver incluso gobiernos que se tiñen de algún tipo de tinte colorido, relacionado al cuidado del medio ambiente. Del verde ecologista no vas a estar hablando, doctor. Bueno, este tipo de gobiernos que abrazan la cuestión, pero que en la realidad es otra, ¿no? Pareciera que son los que están en contra de la cuestión ecológica, ¿no? La cuestión del cuidado del medio ambiente y sobre todo de acompañar. Y a lo mejor tienen razón. ¿En qué sentido? Nosotros estamos promoviendo, fíjate que lo que te voy a decir, Berito, o fíjense en la audiencia, lo que nosotros estamos promoviendo es algo interesante que le llamamos el dato climático como bien común de interés colectivo, ¿no? ¿Qué quiere decir con ello? Pues que ahora la gente tiene el derecho, porque está en la Constitución, artículo 6º, está en la Constitución de que tenemos derecho a informarnos, de que tenemos derecho a saber qué pasa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que esos datos que lo tiene el sistema meteorológico, que la UNAM y que no sé quién, sea del acceso a la gente y que la gente entienda qué significa un número, ¿no? Entonces, ese es verdaderamente, estamos tratando de hacer una gobernanza comunitaria y que los propios territorios definan hacia dónde van a caminar, definan sus estrategias de gobernanza territorial. A propósito de ello, de estos datos que son abiertos, ¿cuántas estaciones son las que se van a instalar? Nos mencionabas desde Monte Tlaloc hasta Ocuituco, pasando por Amecameca con el Coatepoxtle, Gorrión 1 que está en Atlautla. ¿Cuántas estaciones meteorológicas ustedes van a instalar y cuántas de ellas ya están funcionando? ¿Y dónde podemos, la ciudadanía, poder acceder a toda esta información en tiempo real? Claro que sí. Son 8 estaciones las que nosotros programamos. Una ya está en funcionamiento total, que es la que tenemos en la UPA. 2 están en proceso de instalación, que es la de Cuauhtenco y la que se va a poner allá arriba en bienes comunales, ¿no? Entonces, con estas 3 estaciones las tenemos nosotros en esta semana, o bueno, ya funcionando en esta semana. La siguiente semana, desafortunadamente para algunos, afortunadamente para otros, son vacaciones. Entonces regresamos hasta el 6 de abril y continuamos con la instalación de otras 3 estaciones. Aquí es algo bien importante que quiero comentar, que con las 8 estaciones tenemos una cobertura del 70% del territorio que es forestal y el 30%
de una actividad agrícola. Entonces, la mayor parte de monitoreo se encuentra hacia el bosque, ¿no? Oye, algo importante ahora que hablabas del tema de lo forestal, hace tiempo en la UPA, pues fue sede de una plática en la que se convocó a propósito de los funcionarios municipales, a personas de ecología, por el tema de la poda de árboles, que también es todo un tema. Este tipo de estaciones meteorológicas, ¿cómo contribuyen a la lectura de datos de lo que está sucediendo? Por un lado, por ejemplo, la tala clandestina o la tala controlada, o los desmoches que encontramos en las plazas públicas. ¿Cómo apoyan estas estaciones que ustedes están instaurando en esta lectura para que la ciudadanía podamos alcanzar a entender la problemática o la magnitud de hacer mal las cosas? Claro. Para empezar, la estación meteorológica como tal es una herramienta para observar y entender el clima, ¿no? Es como nuestros lentes, es como un telescopio, un microscopio, que solo es la herramienta para que podamos observar, verificar, darle seguimiento, pero son datos que nos arroja y son universo de datos. ¿Cómo podemos nosotros entender qué significan todos esos datos a través de otras acciones que son los algoritmos, que son las o modelos funcionales, que son otro tipo de herramientas? Y ahí es donde nosotros en la UPA estamos diseñando herramientas para el monitoreo ahora de los impactos de cambio climático, ¿no? Es así como tenemos, por ejemplo, el índice Gorrión de desastres climáticos, el que nos va a ayudar. El clima se monitorea como si fuera una malla, ¿no? Como si pudiéramos tener diferentes cuadritos en el cual podemos monitorear cada cuadrito y poder decir, bueno, entonces aquí el clima se manifiesta de esta manera, la humedad, etcétera. Pero podemos hacer lecturas hacia atrás, ¿no? Y también podemos hacer lecturas hacia adelante para poder saber predicciones de cómo estuvo, cómo está y cómo va a estar, ¿no? Por eso, por ejemplo, en áreas deforestadas podemos predecir de acuerdo a los datos climáticos históricos y cómo los que estamos ahorita leyendo y cómo vamos a verlo en futuro, ¿no? Podemos también diseñar estos modelos que nos van a ayudar a decir, en esta área hay tantos árboles, por ejemplo, enfermos, y la temperatura es esta, el clima, la humedad es esta, y en tantos años, al desaparecer esos árboles por un tema sanitario, el clima aumenta 1 grado, 2 grados, que probablemente la gente diga, no, pues no pasa nada, ¿no? De 20 a 22, pero a nivel microbiología, se están moviendo patrones, se mueve la vida de una manera rapidísima, las bacterias aumentan o pueden disminuir. En un nivel micro, no solamente 1 grado, sino milímetros, cantidades muy, 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 digamos, que escapan al sentido humano incluso, se están moviendo, la vida se mueve ahí, en esas esferas que nosotros de pronto no logramos entender, ¿no? Doctor, pues el tiempo se nos acabó y nos quedamos con un montón de cosas y de dudas. Ojalá podamos tener otro espacio contigo para que puedas hablarnos a más detalle, con mayor detalle de este tipo de estaciones meteorológicas que son impresionantes, ¿no? La manera en que nos las comentas, el beneficio que tienen. Además hay muchos proyectos más que estás impulsando, que estás trabajando desde la academia y que pues están llevando a las comunidades. Te pediría por último que pudieras compartirnos dónde podemos conocer más acerca de esas estaciones meteorológicas, de el proyecto Gorrión que están impulsando, que están desarrollando en la UPA, y también para las personas que nos escuchan, quizá campesinos, productores, que están interesados en conocer más acerca de ese trabajo que ustedes están desarrollando, dónde pueden contactarlos, cómo pueden acercarse contigo. Claro, les invitamos a que sigan las redes principalmente de la UPA, que lo pueden ustedes encontrar en la plataforma de Facebook. Ahí en la UPA se sube constantemente información. También tenemos una página del Proyecto Gorrión, que ustedes así lo pueden buscar en el Facebook, Proyecto-Gorrión.
y los va a mandar a la página que tenemos del proyecto. Ahí se sube toda la información del día a día, de la lectura climática, pero también de pronto vamos subiendo otros materiales visuales, pedagógicos que les puede ayudar. Tenemos una página que se llama raicesqueconectan.com, que es donde subimos generalmente toda la información de los huertos escolares, más todo lo demás que ya hemos hablado, concentra ahí todo lo del proyecto, ¿no? Entonces creo que sí es importante que vayamos informándonos, que entremos a los canales de Facebook, de Instagram. Ahí mismo en el Facebook les vamos dejando algunos links para poder entrar a los canales o a los grupos de WhatsApp. Y esto es bien importante, que identifiquen en qué área se encuentran, porque son, digamos, 8 grupos de WhatsApp o 8 canales, y entonces de pronto pues yo estoy en el de Tetela y de pronto pues yo vivo en Río Frío, ¿no? Y ¿qué onda? ¿Cómo nos organizamos? Entonces es importante que observemos esto, que cada uno de las áreas de cobertura pues tiene su propio canal, tiene su propia gente, tiene su propia estructura ahí para que puedan interactuar. Y en estas mismas páginas es donde pueden contactarte si tienen alguna duda, si les gustaría incorporarse a estos trabajos. Sí, ahí mismo también dejamos nuestros datos, ¿no? Ustedes también pueden acudir a la escuela, allá a la UPA, para pues saber más, o alguien quiere, por ejemplo, un comisario de ejidal que requiera una capacitación para poder acceder a los datos. Los datos son abiertos, los datos son de nosotros, los datos son del pueblo, están almacenados en un repositorio internacional, los datos son de la humanidad, donde muchas estaciones como las de nosotros, que son comunitarias, están ahí, ¿no? Entonces alguien de Japón, alguien de Beirut puede entrar y decir, pues voy a ver el clima de la región de los volcanes, ¿no? Entonces es un repositorio internacional. La gente que quiera acceder en el momento que quiera, baja los datos, ve los datos en vivo, hace los recorridos históricos, ¿no? Entonces todos los datos están almacenados ahí en el repositorio internacional. Pues ahí está, doctor, la información, que nos fuimos súper rápido, hay mucho que hablar, detalles bien importantes sobre estos desarrollos que hay en la región de los volcanes. Hay un compromiso de regresar para hablar más acerca de estos proyectos, de la estación meteorológica, del tema del mezcal, por ejemplo, también. Que has estado trabajando, de tu libro también, ¿no? De esta compilación de cuentos. Entonces hay muchos temas más que abordar, y pues también el compromiso y la invitación para que desde lo que tú eres, lo que tú haces, pues puedas tener un espacio en La Voladora Radio para hablar acerca de ellos. Está ahí la invitación. Gracias. Quiero también comentarles que ahorita estamos trabajando con los modelos de predicción de incendios forestales. Ayúdennos para poder mejorar el sistema de alertas. El sistema de alertas nos está llegando más o menos de 72 horas para poder predecir un incendio forestal. El de lluvia lo estamos mejorando, es de 3 horas para lluvia, y con esto regreso la próxima vez, Berito, con un modelo de predicción de avistamiento de luciérnaga, ¿no? Wow. También lo estamos trabajando con el gobierno de Amecameca, con la Secretaría de Turismo, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, donde podemos trabajar ese tipo de monitoreos en tiempo real para ver qué día y a qué hora habrá un mejor avistamiento de luciérnagas. Pues ahí está, profe, comprométete, ándale a un espacio propio en La Voladora Radio. Hay mucho trabajo, estás desarrollando mucho trabajo, pero sin lugar a dudas, justo esto, el planteamiento que haces, el conocimiento es para las comunidades, para compartirlo con las personas de la comunidad, y bueno, está aquí el espacio, y está además el compromiso de que regresarás pronto revisando tu agenda para que podamos platicar, y no nada más 30 minutos o 20 minutos, sino que podamos extendernos en el tiempo para poder hablar de todos estos elementos necesarios también. Claro que sí. Pues muchas gracias, Berito, a ti, a tu audiencia, al equipo de trabajo, a todos los que hacen posible que estemos
pues que nos escuchen, que estemos realizando esto, que nos gusta, que nos apasiona y pues con el compromiso de siempre, ¿no? Ahí en la UPA estamos para el apoyo de las comunidades, es la casa abierta, es la casa del pueblo, las veces que sean, ahí estamos. Pues ahí está, doctor Eduardo Sánchez Jiménez, coordinador de investigación y desarrollo tecnológico de la Universidad Politécnica de Atlautla, la UPA, que nos habló a grandes rasgos de este proyecto Gorrión, de este sistema de monitoreo y de muchas actividades también que están realizando en beneficio de las comunidades. Pues nosotros nos vamos, el tiempo no nos lo perdona. Quiero decirle que el volcán Popocatépetl pues está bien, ¿no? Se mantiene en amarillo fase 2, el semáforo de alerta volcánica. En las últimas 24 horas se registraron 40 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de ligeras emisiones de vapor de agua y gases volcánicos. Nos vamos, son las 3:07 de la tarde, quédese en compañía de La Voladora Radio. Gracias a mis compañeros y compañeras en los controles técnicos, Rocío Castillo, en los controles de video, Adair Lima, mis compañeras reporteras, Edelis Medina y Catherine Rodríguez. Nos escuchamos el próximo viernes con más de este espacio de noticias. Buenas tardes. El enfoque informativo de las comunidades en un solo lugar. Análisis, reflexión, noticias y participación comunitaria. La región de los volcanes en contexto. Martes y viernes a las 2 de la tarde por el 97.3 FM y en internet. Búscanos en redes sociales en contexto por La Voladora Radio. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM.